Hola, mi nombre es Carlos y en este tutorial les voy a hablar sobre el nuevo Context API de React y sobre Redux. Para este tutorial deben tener por lo menos un conocimiento básico de React para poder entender todo. Antes, el Context API era una característica experimental de React y por lo tanto no la recomendaban usar. Sin embargo, desde la nueva versión ya es estable y es una API de primera clase, así que ahora es una herramienta bastante útil para resolver el problema de pasar props teniendo componentes profundamente anidados. Según la documentación, el Context API proporciona una forma de pasar datos a través del árbol de componentes sin tener que pasar props hacia abajo manualmente en todos los niveles. El Context API tiene tres componentes principales que son el React Create Context, que es donde se van a guardar los datos, y este va a retornar un objeto que va a tener un proveedor y un consumidor. Las otras dos partes son el proveedor, que es el que va a tener los datos, y el consumidor, que es el que va a poder coger esos datos y mostrarlos en algún componente. Ahora voy a hacer un ejemplo simple mostrando la funcionalidad del Context API utilizando una aplicación creada con el comando create react app. Lo primero que voy a hacer es agregar unos atributos al estado, voy a agregar un nombre y una edad. Voy a crear otro componente que sea un estudiante. Por el momento, el estudiante solo va a retornar un mensaje que dice: hola, soy un estudiante. Vamos a mostrar ese componente estudiante en nuestro componente principal y como pueden ver ya se ve en la pantalla. Ahora vamos a pasarle como props el nombre. Pueden ver que todo sirve perfecto. Entonces ahora vamos a agregarle un nuevo nivel a nuestro árbol de componentes. Vamos a crear otro componente que sea un salón. Este salón va a mostrar a nuestro estudiante. Y vamos a cambiar nuestra aplicación principal para que en vez de mostrar al estudiante muestre el salón. Como podemos ver, ahora ya no sirve, pero es porque no le hemos pasado todavía los props del nombre. Sin embargo, para que funcione, podemos ver que son dos niveles en los que tenemos que pasar esos datos, así que vamos a pasárselos a salón para que salón se los pueda pasar a el estudiante. Y ahora ya volvió a servir, pero podemos ver que en ambos niveles tenemos que pasar esos props. Con una aplicación pequeña esto realmente no es problemático, sin embargo, para una aplicación más grande se puede complicar bastante. Ahora vamos a empezar a utilizar el Context API. Para esto tenemos que crear un nuevo contexto utilizando react.createContext. Ahora necesitamos crear el componente que va a ser el proveedor de los datos. Vamos a ponerle provider y este va a ser un componente de React. Este va a tener un estado y ahora es ahí donde vamos a guardar el estado con los atributos que habíamos definido previamente. Nuestro proveedor no va a retornar un div, sino el que va a devolver es un proveedor de contexto. Entonces, como nuestro contexto se llama context, vamos a hacer context.provider y adentro lo que se pone es this.props.children y eso lo que va a hacer es básicamente guardar los datos de toda la aplicación. Le vamos a pasar un valor que puede ser cualquier cosa por medio del props value. Y ahora lo que vamos a hacer es envolver nuestra aplicación con este provider. Ahora lo que podemos hacer es borrar todos los props que tenemos. Entonces se los quitamos a salón, se los quitamos a estudiante, y se los y ahora en estudiante, que es donde queremos acceder a estos datos, vamos a crear un nuevo consumidor. Este consumidor lo que va a recibir es una función. Vamos a ponerle contexto. Y entonces vamos a imprimir este contexto que nos va a llegar de esa función.
podemos ver que lo que llega es valor, que fue lo que metimos en el de value de nuestro proveedor. Así que ahora tenemos que hacer que podamos recibir el estado de ese proveedor en los otros lugares de la aplicación. Para esto lo que vamos a hacer es pasarle un objeto al value y dentro de este vamos a definir state como el estado del proveedor. Y ahora para acceder a estos datos lo único que tenemos que hacer es pedir el estado y pedir el atributo que queremos, en este caso nombre. Podemos mover este texto para dentro de ese párrafo y volvemos a tener lo mismo que teníamos antes. Pero ahora si miramos la estructura de nuestra aplicación vamos a ver que tenemos un proveedor envolviendo los componentes. Este va a tener un estado que va a guardar los valores que necesitamos. Adentro de esto tenemos el salón, adentro de esto el estudiante, y dentro de esto tenemos nuestro consumidor, que es el que va a coger los datos de nuestro proveedor. Ahora lo único que nos falta es poder editar estos datos que tenemos en nuestro proveedor. Para esto, simplemente podemos pasarle también en este estado una función. Puede llamarse aumentar edad. Y en este caso lo que vamos a hacer es cambiar el estado y vamos a aumentar la edad sumándole 1. Luego, en el consumidor también podemos acceder a esta función. Vamos a crear un botón y al un clic le vamos a pasar esta función que recibimos del proveedor. Podemos ver que si actualizamos y ahora al oprimir este botón se va a actualizar la edad que se tiene en el proveedor. Este es un ejemplo de cómo se puede usar el Context API para simplificar el paso de datos a diferentes componentes por medio de un provider y un consumer. Ahora voy a hablar sobre Context versus Redux, porque ahora muchas personas están hablando sobre cómo el contexto puede reemplazar a Redux. Sin embargo, solo si están utilizando Redux para pasar props a componentes inferiores, podría reemplazar a Redux. Pero si este es el caso, seguramente Redux no era necesario en primer lugar. Redux tiene muchas más utilidades y solo debería usarse si se tienen cadenas de eventos complejas o escenarios de datos complejos. Ahora voy a explicar la estructura básica que utiliza Redux. Redux básicamente divide los componentes en dos tipos de componentes que son Smart y Dumb. Va a tener unas acciones, unos reducers, un store para guardar los datos y también va a tener un provider. Ahora voy a explicar cada uno de estos en mayor detalle. Primero se tienen las acciones. Estas son cargas de información que envían datos desde la aplicación al store. Es la única fuente de información para el store y estas envían la información utilizando store.dispatch. También están los reducers, que especifican cómo cambiar el estado de la aplicación en respuesta a las acciones enviadas al store. Las acciones solo describen lo que sucedió, pero no describen cómo cambia el estado de la aplicación. Por esto se necesitan los reducers. El store es un objeto inmutable, lo que significa que cada vez que se cambia van a crearse nuevas versiones. Esto va a permitir manejar un historial de los cambios que se han hecho. El store guarda el árbol de state de toda la aplicación. Parecido al Context API, el provider envuelve todos los componentes de la aplicación. Este se encarga de renderizar toda la aplicación cuando cambia el store. Por último están los componentes que se dividen en Smart y Dumb. Los Smart son los que pueden tomar propiedades del store e inyectarlos a sus hijos por medio de props. Los Dumb son los que no interactúan con Redux y solo reciben datos de sus padres. Ahora voy a mostrar por medio de un ejemplo cómo utilizar Redux para manejar un store de datos. No lo voy a unir todavía con React porque lo importante es entender cómo funciona Redux. Entonces, puedo seguir con esta misma aplicación, solo que voy a borrar todo lo que necesite React. Es necesario realizar el npm install para Redux. Una vez esto está listo, empezamos a crear la aplicación. Vamos a importar create store de Redux. Vamos a crear un reducer que va a ser una función. Y también vamos a crear nuestro store utilizando el método createStore y le vamos a pasar el reducer como parámetro
y además de esto un estado, que inicialmente por facilidad vamos a poner 0. Vamos a suscribirnos al store y vamos a imprimir un mensaje diciendo que ha cambiado. Vamos a crear unas acciones y como mencioné antes, estas deben usarse por medio de store.dispatch. Estas van a tener un tipo, no define el nombre, y van a tener un payload, que es el valor en el que van a cambiar el estado. Vamos a imprimir el estado al lado del mensaje. Inicialmente aparece indefinido porque reducer no está devolviendo nada. Vamos a pasarle como parámetros el estado actual y la acción que le vamos a aplicar al estado. Vamos a verificar si el tipo es aumento y en ese caso vamos a sumarle 1 al estado. En ese caso podemos ver que ahora el estado es 1. Si repetimos muchas veces esta acción, podemos ver que se va a seguir actualizando el estado. Podemos crear otros tipos de acciones. En este caso podemos crear otra acción que sea bajar la cantidad del estado. En este caso lo que vamos a hacer es restarle 1 al valor que se tiene en el estado. Y podemos ver que si llamamos esa acción, se va a ver reflejado ese cambio en el store. Sin embargo, vemos que estamos usando un valor constante para añadir. Queremos que este pueda cambiar con el payload que se le manda, por eso vamos a usar action.payload. Podemos ver que sigue funcionando y ahora si cambiamos el valor del payload, el valor en el store va a cambiar de acuerdo a este. Sin embargo, en la vida real, tener un estado que es un entero no es muy útil, así que vamos a guardar un objeto. En este vamos a guardar un usuario que va a tener un nombre y va a tener una edad. Y además podemos guardar más cosas, como por ejemplo un arreglo con clases. Ahora podemos usar los combine reducers para poder combinar distintos tipos de reducers. Vamos a crear un reducer para el usuario y de la misma manera vamos a crear uno para las clases. Estos dos, como el anterior, van a recibir el estado y las acciones. Vamos a borrar el reducer anterior y ahora este va a volverse un combine reducer. Este va a tener como un atributo usuario el reducer de usuario y como un atributo clases el reducer asociado a las clases. Ahora que tenemos un reducer combinado, no vamos a inicializar los datos en nuestra store. En este momento tenemos un error porque estamos retornando indefinido en nuestros reducers. Esto todavía no se ha arreglado porque como quitamos la inicialización, tenemos que ahora inicializar nuestros estados dentro de los reducers. Ahora podemos definir nuevas acciones como cambiar nombre. Vamos a pasarle payload el nombre y también vamos a crear uno para cambiar edad. Ahora podemos incluir estos en nuestro reducer usuario. Por facilidad vamos a utilizar un switch. Este va a recibir como antes también el tipo de la acción y dentro de cada caso vamos a realizar los cambios que queremos al estado. En este caso vamos a cambiar el nombre al valor que nos llega en el payload. Vamos a realizar lo mismo para cambiar edad, pero ahora cambiando el valor de la edad. Ahora revisando los valores del estado, podemos ver que en el segundo se tienen ambas actualizaciones, sin embargo en el primero también. Es decir, que a pesar que solo hemos llamado la acción para cambiar nombre, también se tiene la edad. Esto está sucediendo porque estamos modificando el mismo objeto de estado. Sin embargo, jamás queremos mutar nuestro estado. Por esto queremos aplicar modificaciones inmutables, de tal modo que sobreescribamos el objeto de estado y retornemos uno nuevo. Así que vamos a sobreescribir este objeto, cogiendo todos los datos que se tenían antes y cambiando el valor del nombre con el que se recibe por el payload. Vamos a hacer lo mismo para la edad. De esta manera, podemos asegurar que cada vez que se realice una acción, se va a retornar un nuevo objeto de estado. De esta manera, después puede llevarse un historial de los cambios que se le han hecho al estado. Después del cambio podemos ver que ahora, después de la primera acción, solo se ha actualizado el nombre, pero para la segunda sí se ha actualizado el nombre y la edad. Con esto ya saben lo básico de Redux.